quiero animarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre, agradecemos por tu palabra, agradecemos también porque en este día nos encontramos en este lugar adorando tu nombre, y también estamos con el propósito de poder oír tu voz a través de las Escrituras. Habla a esta iglesia, habla a cada una de nuestras vidas, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Le he puesto a este mensaje: impactados por la gracia de Dios. Impactados por la gracia de Dios. El 15 de junio de 1990, el asesino en serie Wesley Allen Dodd fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington por una cadena de crímenes horribles que él había cometido. Fue ejecutado poco después de la medianoche del 4 de enero de 1993. 30 minutos después de su muerte, uno de los testigos compartió con el público las últimas palabras del asesino, que decía así: alguien me preguntó una vez si había alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido. Yo respondí que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza ni paz para una persona así. Pero hay esperanza y hay paz. Yo encontré las dos en Jesucristo. Amén. Esas fueron las palabras de este asesino, de este criminal. Cuando esas palabras fueron leídas públicamente, muchos reaccionaron con ira y desprecio. ¿Cómo un hombre tan depravado pretendía haber encontrado esperanza y paz en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaba este asesino que Dios habría de permitirle la entrada al cielo después de lo que hizo? La respuesta de la Biblia a esa pregunta es clara y es contundente. Gracia, la bendita, incomprensible, impactante gracia de Dios. La gracia de Dios es infinita. Si Wesley Allen Dodd se arrepintió de sus pecados antes de morir y confió plenamente en Cristo para la salvación de su alma, compartirá la gloria con su Señor y Salvador, y con miles de millones que, al igual que él, vinieron humillados a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Si no eres capaz de aceptar eso, es porque no conoces la gracia de Dios, ni te conoces a ti mismo. Aunque no todos los hombres damos rienda suelta a nuestros pecados de la misma manera, desde la perspectiva de la santidad de Dios, todos somos pecadores y merecemos la condenación. Pero en virtud del sacrificio de Cristo, los que creen podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios otorga por gracia. En Dios hay verdadero cambio. En Dios hay verdadera transformación. En Dios hay verdadera esperanza. Por eso este criminal pudo encontrar esperanza. Pudo encontrar vida en Cristo. Por todo lo dicho, podemos afirmar que es cristiano solo aquel que ha sido impactado por la sorprendente gracia de Dios. Es cristiano solo aquel que ha sido impactado por la sorprendente gracia
de Dios. ¿Por qué podemos afirmar que es cristiano solo aquel que ha sido impactado por la gracia de Dios? Bueno, afirmamos esto porque el pasaje que estaremos exponiendo en esta mañana nos muestra tres cosas que Dios por su gracia opera en el hombre. Lo primero que podemos decir es que la gracia de Dios da salvación al que cree, garantiza la salvación al que cree. Lo segundo es que la gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. Y lo tercero es que la gracia de Dios nos enseña a vivir en un mundo corrupto. Esas son tres ideas que están en nuestro pasaje. Y son tres ideas que yo quiero compartir con ustedes. Y lo quiero hacer desde la perspectiva de ustedes como creyentes en lo personal, que puedan ver estas verdades así, pero sabiendo que también el próximo fin de semana serán constituidos como una iglesia oficial. Quisiera que también como iglesia pudieran, como grupo, pudieran tener estas verdades presentes, porque serían tres verdades que como iglesia siempre deben tener presentes, deben enseñarlas, deben vivirlas. Así que desde esa perspectiva me gustaría que ustedes pudieran ver este sermón. Y si estás de visita aquí, no eres creyente o no eres creyente, a lo mejor vienes siempre pero aún no eres creyente, estas palabras también son para ti, porque en este mensaje tú puedes encontrar salvación. En este mensaje tú puedes encontrar esperanza. Así que el primer punto de nuestro sermón es: la gracia de Dios garantiza la salvación al que cree. La gracia de Dios garantiza la salvación al que cree. Dice el verso 10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora el texto nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios ha resplandecido. Y el término griego que se traduce ahí por se ha manifestado es epifanía. Y es algo que se hace evidente, que brilla, que se hace visible, que es sorprendente, que tiene propósito. Esa es la gracia de Dios. Es algo que no se puede esconder. Fíjese, es algo que no se puede esconder, no se puede negar tampoco. Esa es la gracia de Dios. Y nosotros debemos sorprendernos a ver que esta gracia Dios la ha mostrado a este mundo. Y si estamos en esta mañana aquí, es únicamente por esa gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios nosotros la pudiéramos definir de muchas maneras, pero es importante que podamos tener un concepto claro acerca de la gracia. Y vamos a dar uno que es sencillo. La gracia de Dios es un favor inmerecido que Dios otorga a pecadores. Y que nosotros nunca podemos hacer nada para obtenerlo, para comprarlo, para pagarlo. Se ofrece de pura gracia. Pero hay que añadirle algo más a ese contexto. Se le da la gracia de Dios a aquel que tiene desmérito. Porque nosotros delante de Dios así es como estamos, sin ningún mérito. Nadie se puede acercar a Dios pensando que merece algo. Así que la gracia de Dios no es una simple referencia al atributo divino de la gracia. Uno de los atributos de Dios es ese, es la gracia. Pero en este pasaje se refiere más que a ese atributo. En este pasaje se refiere al Señor Jesucristo, quien es la máxima expresión de la gracia de Dios encarnada, el regalo de Dios a su pueblo escogido. Así que cuando pensemos en la gracia de Dios, debemos pensar desde esta perspectiva. Ahí en Tito capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo habla del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad que Pablo tenía en mente es la verdad del Evangelio, el mensaje salvador de la muerte y resurrección de Cristo. Y este es un mensaje de gracia. Ese es un mensaje de gracia. Y no podemos nosotros olvidarlo. Pudiéramos leer varios pasajes, por ejemplo en Juan capítulo 1, verso 14.
Y versos del 16 al 17, ahí se habla acerca de la gracia. Dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Dice ahí. Y dice más, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Así que la gracia de Dios es lo que nos puede a nosotros garantizar nuestra salvación. Si somos salvos es por esa gracia de Dios. Si no fuera por ella, nadie podía experimentar salvación. Este pecador, este hombre del que yo le hablé al principio, este asesino, no hubiera podido experimentar la gracia de Dios. Como vimos, las personas cuando oyeron esas palabras que él dijo al final, decían, ¿cómo va a pensar él que va a estar en el cielo con Dios? Porque nosotros pensamos que nos ganamos el cielo con nuestras obras. Nos creemos buenos o no nos creemos tan malos. Pero cuando nos comparamos con Dios, nosotros somos tan malos como ese criminal. Porque Dios es perfecto. Es perfecto en santidad. Pero nosotros somos pecadores. Y como Dios es tan perfecto, Dios es tan santo, Él no puede tener comunión con el hombre pecador. Así que aunque hay una pizca de pecado, eso nos impediría acercarnos a Dios y heredar la salvación. Por eso fue que tuvo que venir Cristo, quien es lleno de verdad y de gracia. Sin Él no habría ningún acceso a la salvación. Ahora, la gracia nos asegura en Cristo desde antes de la fundación del mundo para la redención y la glorificación en el tiempo señalado por el Padre. Así que todos los que somos lo debemos a la gracia de Dios. Perseveramos en la salvación por la gracia de Dios, no por nuestra voluntad, no por nuestra habilidad, únicamente por su gracia. Es solo por su gracia. Y eso es una verdad que como creyentes siempre tenemos que tener en alto, y como iglesia siempre también tenemos que tener en alto y que tenemos que defenderla. Esa es una verdad que puede ser clara quizás para nosotros, pero hay muchos creyentes allá afuera que ignoran esa gran verdad. De hecho, tienen un concepto errado de la gracia de Dios. Aunque hablan de la gracia, ellos usan esta palabra también, pero no han entendido verdaderamente la gracia de Dios. Y si somos creyentes, debemos tener un concepto claro acerca de la gracia del Señor y de lo maravillosa que es esta gracia de Dios. El texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el que cree. Ahora pudiéramos hacernos una pregunta: ¿por qué el hombre necesita la salvación? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Y la respuesta es sencilla: por la condición pecaminosa en que está el hombre con relación a Dios. El hombre delante de Dios está completamente corrompido. El hombre, dice la Biblia, que está enemistado con Dios debido al pecado. Por tanto, no se puede relacionar con Él. El hombre necesita la salvación porque va rumbo a la condenación eterna, y únicamente creyendo en Cristo como su Salvador se puede resolver este problema y puede apropiarse de la salvación que da Dios únicamente a través de la gracia. Y pudiéramos leer muchos pasajes que hablan acerca de esta condición del hombre. Por ejemplo, en Romanos habla acerca de esto y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado y no pueden estar en la presencia de Dios. No pueden estar con Dios en su gloria, producto del pecado. Dice más la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es condenación eterna. Eso es lo que merece el hombre por su pecado. Pero Dios, en su gracia, ha ofrecido el regalo, dice Cristo. Y por medio de Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Ahora, esta salvación es únicamente a través de la fe en Cristo. Y nunca es
por medio de nuestras obras. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el hombre puede ser salvo únicamente por la fe en Cristo, porque Cristo es quien vino y vivió una vida perfecta, y fue el que murió allí en la cruz, una muerte perfecta, y resucitó al tercer día para poder ocupar nuestro lugar y poder reconciliarnos con Dios. Entonces es el único camino que hay para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, para que el hombre pueda llegar a Dios y ser heredero de la salvación. No hay otra opción, no hay otro camino. Si nosotros leyéramos Romanos 3, capítulo 3, verso del 9 al 18, no lo podemos leer por cuestión de tiempo, pero en este pasaje el apóstol Pablo deja claro que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios. Y dice, es el famoso pasaje que dice, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se corrompieron. Es este pasaje. Es decir que nosotros necesitamos tener un entendimiento claro de la relación que tiene el hombre con Dios, de la condición del hombre delante de Dios. Para poderse el hombre reconciliar con Dios, primero tiene que darse cuenta de cuál es su condición delante de Dios y reconocerla, y entonces va a poder estar en paz con Dios, va a poder experimentar el perdón de Dios y va a poder experimentar la salvación que Dios da. Es importante hacer un diagnóstico correcto y sincero de tu condición. Si no lo haces, mira, vas a seguir en este mundo y vas a seguir sin esperanza, vas a seguir sin salvación, vas a seguir sin perdón. Quizás te crees religioso, pero Dios te llama a tener una verdadera relación con Él, una relación viva, una relación auténtica, una relación que pueda garantizarte que tus pecados han sido perdonados y que tú has sido hecho un hijo de Dios. Y eso solo puede pasar si tú reconoces primero cuál es tu condición delante de Dios. La Biblia dice, todos hemos pecado. Nadie puede decir, mira, yo no soy tan malo, yo soy buen esposo, buena esposa, yo he sido buena hija, yo soy buena trabajadora, buena ciudadana. Esas cosas están muy bien. Pero aún así la Biblia dice que tú eres pecador. La Biblia dice que cuando tú te comparas con Dios, tú eres pecador y has transgredido la ley de Dios, y por eso lo que mereces es condenación. Así que necesitas a Cristo para poderte reconciliar con Dios. Ahora, si usted es capaz de darse cuenta que es pecador y que está en condenación y que necesita a Dios, quiero decirle que estas palabras son para usted. Estas palabras son para usted, porque usted es la persona que puede encontrarse con Dios. Nosotros necesitamos darnos cuenta de la situación en que estamos para realmente podernos reconciliar con Dios, como veníamos diciendo. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Y dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que Dios está airado con el impío. Dios está airado con los hombres. Pero hay posibilidad, dice, si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada. Si no se arrepiente, pero si el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, hay esperanza, como la hubo para este criminal. Esa es la gracia de Dios. Dios es capaz de perdonar a un criminal que se arrepiente y que cree en Jesucristo como su Salvador. Dios es capaz de perdonarlo. Dios puede perdonarlo. Quiero animarte a creer que la gracia solo puede ser entendida por una persona que ha entendido su condición delante de Dios. Así que si eres indigno, si eres merecedor del infierno, tú eres el tipo de hombre para quien el Evangelio es ordenado, dispuesto y proclamado. Dios justifica al impío,
dice la palabra de Dios en Romanos. Y hablamos así porque solo aquellos que reconocen su verdadera condición delante de Dios pueden ser salvos, pueden solo por la fe en Cristo ser justificados y perdonados. Pero hay que decir que en Dios hay esperanza. Para el más vil de los pecadores, para aquel que verdaderamente reconoce cuál es su estado delante de Dios y cree en Jesucristo. Dice la Biblia en Tito 2:14, hablando de Cristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que Cristo se entregó, se dio a sí mismo, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Eso es lo que ha hecho Dios. Esa es la manifestación de la gracia de Dios. Ahora, iniquidad es el término griego anomia, que significa sin ley. Sin ley, o que también puede ser traducido practicante de maldad. Puede ser traducido así. Jesús vino a redimir al hombre que vivía sin ley, que vive de espaldas a Dios, que vive gozándose en su pecado. Pero en Jesús hay esperanza. Dice también aquí Tito, pero en el capítulo 3, versos del 3 al 8, lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Es decir, hablándole a creyentes. Nosotros los que estamos aquí, que somos creyentes, en un tiempo también andábamos sin rumbo y andábamos en nuestros pecados y estábamos lejos de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que ahí nosotros vemos a Dios. Dios por su gracia justifica al pecador. Dios por su gracia puede perdonar el más grande de nuestros pecados y puede reconciliarnos con Dios. Ahora este pasaje enseña, ahí el verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y algunos piensan que está enseñando una salvación universal, es decir, que la salvación es para todos los hombres. Y tenemos que decir que eso es un error de interpretación. Esto nosotros lo podemos ver a la luz de que el término todos en la Biblia no siempre incluye a todos. Hay varias formas de usar este término, todos sin excepción, que eso quiere decir que ahí van a estar todos, no puede faltar nadie, tienen que estar todos, no puede nadie ser excluido, esa es una forma de ser usado, y también todos con distinción de toda nación, de toda lengua, color, raza, rico, pobre, lindo, feo, alto, bajito, flaco, gordo. Esa es la otra forma de usar este término todo. Y en este pasaje, si nosotros lo vemos en el contexto, nos podemos dar cuenta que viene hablando de ancianos, viene hablando de ancianas, viene hablando de jóvenes y viene hablando de esclavos. Es decir, va a heredar salvación todo tipo de personas, porque la salvación Dios la ha preparado de esa manera, y la salvación es
por gracia. Por tanto, la salvación universal es una mentira del diablo elaborada en las profundidades del infierno, pero jamás sostenida en la revelación bíblica. La Biblia no habla de salvación como nos habla de la salvación como una dádiva que Dios da de pura gracia. La salvación no puede ser exigida, ninguno de nosotros puede exigir la salvación a Dios. Él la otorga de pura gracia. Preguntamos, ¿quién tiene el derecho de decirle al Dios soberano a quien Él debe conceder la salvación? Ninguno de nosotros tenemos el derecho. Lo único que nosotros podemos decirle es gracias. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias, Señor, porque tú me escogiste. Eso es lo único que nosotros podemos decir. Ahora nosotros necesitamos predicar el Evangelio a todas las personas, porque nosotros no sabemos quiénes son los que se salvarán. Ahora sí sabemos que todos aquellos que creen, y lo dice nuestro texto, serán salvos, y eso lo podemos afirmar. Ahora la segunda verdad de nuestro pasaje es: la gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. Dice el verso 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay en nuestros días quienes quieren usar la gracia de Dios para justificar su andar disoluto y pecaminoso, llegando a afirmar que la gracia de Dios es una licencia para pecar. En nuestros días hay personas que hablan así de la gracia de Dios, que piensan que la gracia te da la oportunidad de tú vivir una vida desordenada, de tú practicar el pecado con toda libertad, que no hay problema, porque la gracia de Dios es grande y es maravillosa. Miren, hermanos, la gracia de Dios es grande, es maravillosa, es infinita, es impactante. Pero el que ha conocido la gracia de Dios no quiere pecar deliberadamente. Y el que habla de esta manera es alguien que quiere justificar su pecado, quiere usar la gracia de Dios para justificar su pecado, para aprobar su pecado. Esa persona sencillamente no ha entendido la gracia de Dios, no ha conocido verdaderamente la gracia de Dios. Y esto es sumamente importante. La Biblia en Romanos nos habla acerca de esto, y el apóstol Pablo se adelanta a los que puedan pensar así cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Así que la gracia de Dios no puede ser utilizada para nosotros justificar nuestros pecados. Ahora sí podemos saber que nuestros pecados son perdonados por la gracia de Dios, pero no la podemos malinterpretar. La gracia que nos salva también nos instruye en la escuela de la santidad. Y eso es lo que nos está enseñando propiamente este pasaje, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado, hermanos. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. Ahí aparece el término enseñar, y es la traducción de una palabra griega. El significado implica enseñar, discipular, adiestrar, educar y nutrir. Eso es lo que significa esa palabra ahí en el idioma griego. Por tanto, de este término es que se origina la palabra pedagogo o pedagogía, que significa un maestro que te guía, que te conduce, que te muestra o enseña aún los detalles más insignificantes. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Dios no nos salvó y nos dejó abandonados, sino que proveyó los recursos. Primero dejó el Espíritu en nosotros, que mora en nosotros, para guiarnos, para instruirnos. Pero aparte de eso también nos ha dado los medios de gracia para que nosotros los podamos usar para crecer. Y Dios dice que nos enseña aún los detalles para que nosotros podamos vivir para su gloria. Así que cuando somos salvos,
dejamos de ser huérfanos espiritualmente hablando y venimos a estar bajo la guía de Dios por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Ahí en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si hay un deseo en nosotros de querer vivir para la gloria de Dios, ese deseo no viene de Dios que mora en nosotros. Él pone en nosotros el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el apóstol Pablo también cuando habla a los Corintios dice algo parecido, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que Pablo reconocía que por la gracia de Dios, él era lo que era. Y también nosotros, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Amén. Únicamente por esa gracia nosotros podemos marchar adelante como hijos de Dios. Por esa gracia nosotros podemos madurar. Por esa gracia nosotros podemos cada día ser perdonados cuando fallamos. Es solo por esa gracia. Por eso debemos sentirnos admirados de la gracia de Dios. Debemos sentirnos impactados de la gracia de Dios. Ahora nos guía, dice la gracia, a renunciar a la impiedad. Es decir, que Dios, por su gracia, quiere que nosotros renunciemos al pecado. Y renunciar tiene que ver con negarnos a hacer algo. Es la idea de decir algo, no. Y el cristiano tiene que estar preparado para eso, para decir no al pecado. Ahora, pensando en el término impiedad aquí, es la traducción de la palabra griega seveía, que significa hacer actos impíos, iniquidad y maldad. Esa es la traducción de la palabra. Pero específicamente se refiere hacia Dios. Es pecado hacia Dios. Es decir, es el hombre en rebeldía a su Creador. Es el hombre despreciando a su Creador, odiando a su Creador, haciendo todas las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Esta impiedad implica una falta de respeto que se manifiesta mediante una irreverencia audaz que se niega a tributar el honor que solo Dios merece. Por tanto, la impiedad es no tener respeto por Dios mismo. Esa es la impiedad. La impiedad es no tener respeto por la doctrina, por las verdades de Dios, por lo que Dios dice en las Escrituras. Es no tener fe, es ser contrario a la fe. Todo eso es impiedad. Y nosotros, cuando estábamos lejos de Dios, vivíamos de esa manera, en impiedad. Practicábamos la impiedad porque no queríamos saber del Creador. Vivíamos de espaldas a Él. Y así viven en nuestros días muchas personas en impiedad. No quieren saber de Dios. Aun cuando digan que creen en Dios y que aman a Dios, pero cuando tú le hablas de las Escrituras y de tener realmente una devoción por Dios, ellos te dicen, no. Yo no tengo tiempo para eso. No. Yo adoro a Dios aquí, pero yo no me reúno para adorarle. No, yo leo la Biblia cuando yo quiero. Sencillamente esa persona te está diciendo que no ama a Dios. Es religiosa, tiene una idea de Dios, tiene una fe en Dios, pero no es la fe que salva, no es la fe auténtica, no es la fe verdadera. Esa persona está en impiedad. Esa persona está ofendiendo al Dios que le ha creado. Así que la gracia de Dios nos educa a decir no a la impiedad. Si estamos aquí nosotros es porque hemos dicho no a la impiedad. Y eso ha sido únicamente por la gracia de Dios, obrando por su Espíritu en nosotros. Es únicamente por eso. Así que la gracia nos reconcilia con Dios, convirtiéndonos de enemigos en hijos. Fíjese, Dios por su gracia nos convierte de enemigos en hijos. Antes odiábamos a Dios, pero ahora
le amamos. Antes hablábamos mal de Dios, pero ahora le adoramos. Y eso solo es posible por su gracia. También dice que nos guía a renunciar a los deseos mundanos. La gracia nos guía a renunciar a los deseos mundanos, a los deseos pecaminosos. Y deseo es la traducción de la palabra epitumía, que puede traducirse como deseo, concupiscencia, anhelos apasionados, lujuria, y es un deseo desenfrenado. Pudiéramos leer Gálatas, ahí en el capítulo 5 de este pasaje, y miren lo que dice. Ahí dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjense cómo nos habla aquí. Andad en el Espíritu. Es el llamado al creyente. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Podemos decir que hay una batalla. En el creyente hay una batalla que librar. Y no podemos estar ajenos a esa realidad. Y si seguimos leyendo, ahí va a hablar entonces de las obras de la carne, que es adulterio, que es fornicación, toda esa lista que el apóstol Pablo nos da, ahí tenemos que tenerlas presentes. Ahora vamos a mencionar algunas de esas cosas un poquito más adelante. Ahora habla ahí de los deseos mundanos. ¿Y qué son estos deseos mundanos? Es la traducción de un término griego: tener el carácter de esta era corrupta. Eso es lo que significa tener el carácter de esta era corrupta. Entonces, la gracia nos ayuda a renunciar a eso. Por eso es que el cristiano tiene que diferenciarse del mundo. La forma de vivir de un creyente es diferente a la del mundo. Aun cuando no hemos sido glorificados, aun cuando pecamos, pero el creyente vive de manera diferente al mundo. Y cuando peca, se arrepiente y siente tristeza porque le ha fallado a Dios. Y desea reconciliarse con Dios. Pero el mundo peca deliberadamente y piensa que esa es la verdadera felicidad, que ese es el verdadero placer, la verdadera diversión. El creyente no piensa así, porque ha sido transformado por la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios fortalece a los creyentes y los lleva a renunciar y a luchar contra el pecado. Si tú eres un creyente, tú vas a renunciar al pecado. Tú vas a vivir luchando contra el pecado. Y pudiéramos enumerar algunas de las formas en que se manifiesta el deseo de nuestra carne: desenfreno sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad, rencilla, alcoholismo, droga, violencia, pornografía, codicia por el poder, la fama, la ideología de género. Y ahí pudiéramos nosotros seguir alargando esta lista. Pudiéramos hacer una lista bien larga. Quiero animarle a que usted después lea en su casa 1 Pedro 2, 11 al 12. Ahí se nos anima a que nosotros vivamos de una manera diferente. A que no caminemos como camina el mundo que nos rodea, el mundo sin Dios. Y en Efesios 4, 17 al 32 también se habla acerca de esto. Y en 1 Juan 2, 15 al 17 también. Este es el que voy a leer. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el cristiano es llamado a no amar al mundo, ni las cosas del mundo, los deseos pecaminosos del mundo. Y la gracia de Dios propiamente nos enseña a renunciar a esos deseos.
Nos educa para que renunciemos a esos deseos. Decía el pastor Arthur Pink, el carácter del fruto revela el carácter del árbol que lo da. Fíjese, el carácter del fruto revela el carácter del árbol que lo da. Y sigue diciendo, por tanto, cuando Dios vive en el corazón, revoluciona y transforma la vida. La naturaleza no puede producir, más aún lo que es directamente contrario a ella. El Hijo de Dios auténtico es un milagro de la gracia, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, que hay una verdadera transformación cuando nosotros estamos en Cristo. Hay un verdadero cambio cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos cambia. Él es el que nos cambia. Dice ahí Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos que abstenernos de los deseos carnales. Tenemos que luchar contra ellos, pero no estamos solos. No estamos solos. Primeramente, la gracia de Dios nos enseña a hacerlo, pero la gracia de Dios nos sostiene, nos fortalece para que nosotros podamos hacerlo, hermano. Así que por eso debemos sentirnos impactados por la gracia de Dios, agradecidos a Dios por su gracia. Y como dice el popular pensamiento de John Newton, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero Dios, no soy lo que solía ser. Es decir, que hay un cambio en los creyentes. Y aclaro esto porque en nuestros días hay personas que son creyentes o que dicen ser creyentes y no creen que Dios está haciendo una obra de santificación en nuestras vidas. No creen eso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos llama a renunciar al pecado, a renunciar a la impiedad, y que esa es la obra que Dios está haciendo por su Espíritu en nuestras vidas. Sabemos que no vamos a poder ser librados en este mundo de todo el pecado, porque queda el pecado remanente en nosotros, pero estamos sumidos los creyentes en un proceso de santificación progresiva, que cuando estemos en la presencia de Dios ya seremos glorificados. Ese proceso terminará y entonces sí seremos santos sin vestigio de pecado. Pero mientras estamos aquí en nuestro peregrinaje, luchando con el pecado, pero Dios obrando en nuestras vidas y haciéndonos crecer, haciéndonos madurar aún más en nuestra fe. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que la gracia de Dios nos enseña a vivir para Cristo en este mundo corrupto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el que cree. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado y a los deseos mundanos. Pero ahora dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir para Cristo en este mundo corrupto. Y lee los versos del 12 al 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que el cristiano es alguien que desea vivir para Cristo. Si tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, Él ha puesto en ti el deseo de querer vivir para Cristo, de querer conformarte a la imagen de Cristo. Nosotros los cristianos
tenemos que representar a Cristo. El mismo Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nosotros vamos a desear vivir para Cristo. Como el oro tiene propiedades que lo diferencian de otros minerales, los cristianos, por su unión con Cristo, tienen características que lo diferencian del mundo. Fíjese, eso es importante. Ahora fíjese cómo dice: por su unión con Cristo. Por su unión con Cristo tienen características que los diferencian del mundo. Dice la Biblia, Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Si usted no está en Cristo, usted no puede brillar. Usted no puede ser la sal de la tierra. Usted no puede mostrar una vida cambiada, una vida transformada. Usted no ha conocido la gracia. No lo puede hacer. Ahora, si usted está en Cristo, entonces usted está unido a Él. Y usted puede llevar frutos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense cómo dice Pablo: os ruego. Es un ruego. ¿Y en qué basa su ruego? Dice: en la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos que tener una idea clara de quién es Dios, de qué es su gracia, qué es su misericordia, qué es su bondad. Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Eso quiere decir que Dios nos ha librado del castigo de la condenación. Esa es la misericordia. La gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Pero la misericordia es cuando se nos libra de lo que sí merecemos. Y Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha mostrado, que ustedes presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es nuestro cuerpo el verdadero sacrificio que nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice: este es el verdadero culto. Esta es la verdadera forma de nosotros honrar a Dios, de nosotros glorificar a Dios. No es con nuestras palabras, es con nuestras vidas. Es rendir todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo al Señor, verdaderamente. Cuando nosotros usamos nuestras palabras para adorar a Dios, eso está bien. Eso es bueno, debemos hacerlo. La Biblia nos manda a hacerlo. Pero esa adoración tiene que salir de una vida verdaderamente rendida a Dios, porque si no, hacemos entonces igual que los fariseos cuando Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, era una adoración de palabras nada más, pero no de vida. Y la verdadera adoración sale de una vida transformada, de un corazón cambiado. Así que Pablo apela a esa obra de Dios en las personas. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano está llamado a no conformarse. Ahora, cuando nosotros vemos lo que significa esa palabra, no conformarnos, quiere decir no meternos en el molde del mundo. No meternos en el molde del mundo. No adaptarnos a las prácticas del mundo. Eso es lo que quiere decir con no os conforméis. Entonces nosotros no nos podemos conformar con lo que el mundo aprueba. El cristiano ha sido llamado a vivir una vida completamente diferente. Ahora esta transformación, dice ahí Pablo, dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Y dice de qué manera. Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nuestro entendimiento tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Y eso Dios lo hace por su Espíritu y a través de su palabra. Nuestra mente
es renovada. Es cambiar aquellas ideas que están en nosotros que no son conformes a Dios ni a su revelación. Cuando nosotros realmente nos adentramos en la palabra de Dios y dejamos que su Espíritu nos muestre su verdad, Él renueva nuestro entendimiento de Dios. Cambia aquellas cosas que están erradas en nuestras vidas. Y eso hace que también nosotros podamos vivir para su gloria. Así que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo. Y dice de qué manera. Lo primero que dice es sobriamente. Dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia te enseña a vivir sobriamente. La sobriedad es control o moderación a la hora de actuar ante circunstancias. Eso es ser sobrio. Es tener bajo freno todo instinto o pasión. Por tanto, una persona sobria es aquella que no alborota repentina y violentamente el orden social. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a ver en las noticias que de repente en un mercado, en una escuela, llega alguien y alborotó a todo el mundo. Y las personas se llenaron de temor, claro, porque fue alguien que no es sobrio y mató a 10, mató a 50, mató a 200. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestro mundo. Nuestro mundo sin Dios. Nuestro mundo que quiere vivir de espaldas a Dios. Pero el creyente no debe actuar así. En ninguna circunstancia. Ni aun cuando estamos con nuestra pareja, en lo íntimo, donde quizás nadie nos ve, no debemos actuar de una manera brusca, violenta. No debe ser así. El cristiano está llamado a honrar a Dios en todo momento y donde quiera que estemos. A veces pensamos que ser cristiano es ponernos un traje de domingo y cuando estamos aquí somos cristianos, cuando llegamos a nuestra casa nos quitamos el traje y ya, somos iguales que los que viven al lado de nuestras casas, que no conocen a Dios. No, el cristiano está llamado a ser diferente siempre. Y uno de esos llamados es a vivir una vida sobria. La gracia de Dios nos enseña a vivir de esa manera. También dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir practicando la justicia. Ahí habla de la justicia. Nosotros vivimos en un mundo donde la justicia se ha escapado, está perdida. Vemos más injusticia que justicia. Pero aún así, nosotros los cristianos no podemos cambiar, no podemos moldearnos al mundo. Necesitamos seguir siendo justos. Necesitamos imitar a nuestro Dios en eso. Porque puede existir la tendencia que nosotros vemos cómo están las cosas y decir, no, yo también. Esta es la ley de la selva. ¿Hay injusticia? Pues yo también. Tú me haces injusticia, yo te devuelvo injusticia. La Biblia nos manda a ser diferentes. Dios en su palabra nos pide que seamos diferentes. De hecho, Dios nos dice, no os venguéis el uno al otro, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque suya es la venganza y Él pagará. Así que toda injusticia que como creyentes nosotros recibamos, debemos dejársela al Señor, porque Él en su momento se encarga de poner a todos en su lugar. Y algún día esa persona, si no se arrepiente, si no confía en el Señor, Él recibirá también el pago por su injusticia. Pero como creyentes debemos aprender a permanecer en Dios. Así que somos llamados a practicar la justicia. Todo aquel que Dios ha justificado ha de aprender de Dios a practicar la justicia. El cristiano puede practicar la justicia porque vive según la gracia de Dios. Por eso únicamente nosotros podemos anhelar ser justos. La Biblia, ahí si nosotros leemos Hechos 3:14, hablando de nuestro Señor, dice que Él era el santo y el justo. Cristo era el santo y el justo. Pero en 1 de Juan capítulo 2, verso 6 se nos dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que si nosotros estamos en Cristo, nosotros debemos andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que ver a Cristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo.
como ese ejemplo que debemos seguir. Si Él era santo, nosotros debemos procurar esa santidad. Si Él era justo, nosotros debemos procurar su justicia. Y en el lugar donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, debemos ser reconocidos como personas diferentes, que practicamos la justicia y que practicamos también una vida recta, que anhelamos la santidad, no porque somos perfectos, porque todavía no hemos sido glorificados, pero sí porque Dios, por su gracia, está obrando en nosotros. Así que un verdadero cristiano es aquel que por estar unido a Cristo practica la bondad y la justicia. Este nuevo modo de vivir nace de la fe verdadera, de la fe auténtica en el Señor Jesucristo. Dice el Antiguo Testamento en Miqueas capítulo 6, oh hombre, Dios, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjese cómo dice lo que Dios, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Dios le ha dicho al hombre lo que es verdaderamente bueno para él, pero los hombres no quieren oír, se creen más sabios que Dios. Es que el hombre se cree Dios mismo, pero Dios le ha declarado al hombre lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia. También este pasaje dice que nos enseña a vivir piadosamente. Es decir, que la gracia de Dios nos enseña a vivir de una manera piadosa en este mundo. Eso quiere decir poner la doctrina en acción. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hoy en nuestros días también, en nuestros círculos reformados, he visto creyentes que tienen mucho anhelo por la palabra de Dios, por conocer más de Dios, por llenarse de Dios, por un conocimiento teológico, y eso es bueno y hay que anhelarlo. Pero también he visto que a veces ese conocimiento teológico se queda en nuestra mente y de ahí no sale. Nosotros debemos llenarnos de Dios, pero esa palabra de Dios debe reflejarse también en nuestras vidas, debe ir impactando nuestras vidas, y por medio de esa palabra Dios va a ir transformándonos a nosotros. Así que no estamos solamente a llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento nosotros lo podamos, esas enseñanzas recibidas, podamos vivirlas. Si yo soy un mentiroso y he entendido que decir mentira no glorifica a Dios, que es un pecado, mire, y esa es mi debilidad, yo tengo que empezar a orar por eso y decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero ser más un mentiroso, yo no quiero ser reconocido como un hombre que miente, sino por alguien que dice siempre la verdad. Y así sucesivamente. Así que cuando pensamos en vivir una vida piadosa, estamos pensando en poner la doctrina en acción. Es la autopraxia de la fe. Es practicar la fe correctamente, y la gracia siempre te enseña el camino de la santidad y te guía a la santidad. Esa es la gracia de Dios. Así que cuando pensamos en la piedad, es la expresión práctica de nuestra fe. La piedad es la expresión práctica de nuestra fe. Fíjese que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Nosotros somos salvos únicamente por la fe en Cristo y por su gracia, pero si tu fe es verdadera, se va a mostrar a través de las obras. Es una vida de continuo arrepentimiento, de lucha contra la tentación y mortificación del pecado. Es gratitud y reverencia. Es el cultivo de la esperanza, el amor, la generosidad, el gozo, la disciplina. Es la búsqueda de la honestidad, la justicia y el bien en las relaciones humanas. Respeto a las autoridades divinamente ordenadas de la iglesia, el Estado, la familia y la sociedad. Eso es la piedad. Es el buen comportamiento, es poner la doctrina en acción. El pastor Sugel Michelin dijo en una ocasión, un individuo que toma como excusa el evangelio de la gracia para vivir como un mundano, no ha entendido la gracia del evangelio. Nunca debemos escudarnos en la gracia de Dios para vivir una vida
desordenada. La gracia de Dios no te lleva a eso. Ahí te llevan tus deseos pecaminosos. La gracia de Dios siempre te va a llevar a querer honrar a Dios. Y en 2 Corintios 5:15 dice, si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Los que viven son los que están en Cristo, los que tienen vida en Cristo. Dice, ya esos no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si tú eres un creyente impactado por la gracia de Dios, tú no puedes vivir para ti mismo. Tú estás llamado a vivir para Él, porque Él fue el que murió por ti y resucitó. Tú le perteneces a Él porque Él te ha comprado por un precio. El carácter de los hombres de Dios debe reflejar al Dios que tiene carácter. La gracia te enseña algo más. Te enseña a guardar la esperanza de la venida de Cristo. Dice ahí también nuestro texto, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que dice que la gracia de Dios nos enseña a guardar la esperanza de la venida de Cristo. Aguardar significa esperar. Es decir, que el cristiano verdadero, por la gracia de Dios, está en expectativa de cuándo vendrá su Señor. No tenemos que poner fecha de cuándo viene el Señor, no estamos hablando de eso, pero sí vivimos anhelando su venida. Vivimos expectantes a su venida. ¿Cuándo será su venida? Dios, a través de su gracia, nos enseña a esperar aquel día feliz en que se manifestará la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y ese es un día más que feliz. Muy, muy, muy feliz. Eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Ahora, un creyente es aquel que aguarda y anhela la venida de su Señor. Pero mientras le espera, desea vivir en obediencia a su palabra. Eso es un creyente. Así que, hermanos, mientras aguardamos la segunda venida de Cristo, no debemos olvidar el propósito de su primera venida. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se dio a sí mismo para purificar un pueblo de su propiedad. Se dio a sí mismo por nosotros para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Por tanto, debemos practicar las buenas obras, no porque nos salvan, las obras nos salvan, pero sí son el fruto de una fe auténtica y verdadera. Se dio a sí mismo por nosotros para que nuestra fe esté solo en Él y no en los falsos cristos, no en los falsos maestros, no en los falsos apóstoles que engañan multitudes y que predican un evangelio diferente. La gracia de Dios siempre te guiará a vivir anhelando una vida santa de renuncia y lucha contra el pecado. Así que el hecho de que todos tus pecados hayan sido perdonados y hayas recibido vida eterna manifiesta el impacto transformador de la gracia de Dios en tu vida. Pregunta para reflexionar: ¿ha sido verdaderamente tus pecados transformados por la gracia de Dios? Que estés viviendo diferente al mundo y según el patrón de Dios manifiesta el impacto de la gracia de Dios en tu vida. La pregunta: ¿estás viviendo diferente al mundo? Vivir con gozo y gratitud mientras tú esperas la segunda venida de Cristo es una muestra del impacto de la gracia de Dios en tu vida. ¿Estás tú realmente deseoso de la segunda venida de Cristo? ¿Estás tú en expectativa de que viene tu Señor? ¿Estás tú viviendo de una forma que honra su nombre? Solo para reflexionar. Ahora recuerda, solo aquel que ha sido impactado por la sorprendente gracia de Dios es un cristiano. Solo aquel que ha sido impactado por la sorprendente gracia de Dios es un cristiano. Ustedes
se organizarán el próximo domingo de una manera oficial como la Iglesia Bautista Reformada Tabernáculo Metropolitano de Orlando, Florida. Cada uno de sus miembros deben tener claras estas verdades. Deben vivir estas verdades y deben ser celosos enseñando el Evangelio y hablando acerca del fruto que éste produce en el corazón que ha sido verdaderamente impactado por la gracia de Cristo. Así que la gracia de Cristo se va a manifestar en el Evangelio, que lo cambia todo. Cambia tu mente con relación a Dios. Eso es lo que ha hecho la gracia en nosotros. Cambia toda tu vida, porque al estar en Cristo recibe el perdón de Dios y la vida eterna. Cambia tu conducta en este mundo, porque al estar en Cristo, Cristo empieza a vivir en ti y el cambio es notado por aquellos que te rodean. Así que fíjese cuán importante es la gracia de Dios. Si leyéramos Filipenses 2 del 13 al 16, ahí se nos dice parte de uno de esos textos, dice algo significativo, muy significativo, y es que nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo. Pero eso solo es posible si nosotros estamos unidos a Cristo y si hemos sido impactados por su maravillosa e infinita gracia. Solo vamos a brillar en este mundo, vamos a ser luminares en este mundo si estamos unidos verdaderamente a Cristo por la fe y si hemos sido impactados por su gracia. Oremos. Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia, por este grupo de hermanos creyentes. Te ruego que tú les sostengas y que tú les ayudes a seguir creciendo cada uno en su fe, madurando, Señor, y que ellos también puedan ser una luz en esta ciudad de Orlando, que ellos puedan, Señor, verdaderamente reflejar la vida de Cristo en sus escuelas, en sus trabajos, en sus hogares. Señor, ayúdanos a todos a reflejarte. Padre, cambia aquellas cosas en cada una de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, y ayúdanos a parecernos más a ti, Padre. Oh Señor, ayuda a esta iglesia que estará comenzando de una manera oficial el próximo domingo. Y permite que esta pueda ser también una iglesia conocida como un baluarte de la verdad, que predica la verdad, Señor, que no se desvía detrás de otras cosas, sino que permanece anclada a las Escrituras, Señor, proclamando el mensaje de salvación hasta que nuestro Señor venga. Sé con su pastor, oh Dios, y demás líderes. Bendíceles y guíales. Llénales de tu palabra, Señor. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.